Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Guiarte, los Agustinos Recoletos, y en esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y los mártires de su época. Conocemos que los primeros santos de la Iglesia fueron los mártires. Empezaron a recibir la veneración del pueblo de Dios por su vida ejemplar y por todos los elementos que ellos vivieron. Sabemos que en los primeros siglos de la Iglesia hubo grandes persecuciones en contra de los cristianos, y el mismo San Agustín nos habla que en aquellos primeros siglos fue la persecución protagonizada por lo que dice San Agustín el león, es decir, una persecución abierta y una persecución violenta contra los cristianos. Pero San Agustín en su época nos hace reflexionar que también existe una segunda persecución, un segundo tipo de persecución, y él dice la persecución del dragón. San Agustín se inspira en aquel salmo donde dice el salmista: el Señor librará tus pies y podrás pisotear leones y dragones. ¿Cuál es la persecución del dragón? Una persecución silenciosa, una persecución velada, una persecución mucho más sutil. Y San Agustín invita a reflexionar que no solamente aquellos mártires tuvieron que dar testimonio de su fe ante una persecución violenta, fuerte, fiera, como un león, sino también hoy, tanto San Agustín como nosotros, tenemos una persecución mucho más sutil que tenemos que afrontar, que tenemos que intentar vencer con la fuerza de la gracia de Dios. San Agustín dedica diferentes sermones para hablar de los mártires, y hay mártires que serán muy importantes en el pensamiento agustiniano. Fundamentalmente podríamos mencionar tres mártires, tres grupos de mártires que son muy importantes para San Agustín. En primer lugar, San Esteban, a quien San Agustín dedica muchos sermones, ya que San Agustín había dedicado una capilla a San Esteban. Allí en su gran catedral, la gran basílica de Hipona, él manda construir hacia el año 416 una pequeña capilla dedicada a San Esteban, donde se recogían las reliquias de este santo diácono que habían sido traídas de Tierra Santa por un discípulo de San Agustín llamado Pablo Orosio. Él trajo estas reliquias y allí recibían culto y veneración. Pero no solamente San Esteban será este santo querido y buscado por San Agustín, sino que también San Agustín dedica otros sermones y dedica también reflexiones a otros mártires muy importantes de su época. Tenemos también a las santas Perpetua y Felicidad, mártires de Cartago, sumamente importantes, mártires del siglo III, a las que San Agustín dedica diferentes sermones y donde tenemos un testimonio hermosísimo de cómo en la liturgia no solamente se hablaba de la palabra de Dios, sino que también se comentaba el relato de la pasión, el relato del martirio, de todos estos testimonios de la fe, estos testigos de la fe que son los mártires. Tenemos sermones hermosísimos, 283, 84, e incluso uno de los sermones últimamente descubiertos, llamado Sermones Erfurt, está dedicado también a estas santas, Perpetua y Felicidad, donde San Agustín comenta diferentes detalles del relato del martirio de estas dos mujeres, Perpetua y Felicidad. Pero juntamente con ellas, y tenemos que añadir también al gran mártir cartaginés que es San Cipriano, obispo de Cartago, martirizado hacia el año 256, juntamente con ellos tenemos un testimonio muy interesante. Se trata del mártir San Vicente de Zaragoza, un mártir del que nosotros conservamos el relato de su propia pasión, pero el detalle más interesante es que el relato de su propia pasión que tenemos el día de hoy es posterior a la época de San Agustín. Por tanto, hoy los especialistas, leyendo los sermones que San Agustín dedica a San Vicente de Zaragoza, pueden reconstruir un primer relato de este martirio del diácono San Vicente de Zaragoza, a partir sobre todo de los sermones de San Agustín. Pero hay un testimonio que hace que este relato del martirio sea todavía más interesante. Hay un escritor español llamado Prudencio, contemporáneo de San Agustín, que dedica un largo poema a cantar la gloria de los mártires. Se llama el Peristéfanon, es decir, en torno a la corona o sobre la corona. Los mártires son aquellos que reciben la corona de Cristo, ya que han vencido las tentaciones y han dado testimonio con su propia vida de Jesús. En este gran poema del Peristéfanon, dedica Prudencio un largo poema, el poema número 4, a San Vicente de Zaragoza. Aquí él nos narra una serie de detalles sumamente curiosos en este poema en honor a Vicente de Zaragoza, detalles que San Agustín no presenta dentro de sus propios sermones. Hay elementos que coinciden: San Vicente que era diácono, San Vicente que tiene que dar testimonio ante el procurador romano, el procurador romano que se burla de San Vicente que tiene una gran paciencia delante de ese procurador,
cómo San Vicente será también metido en una prisión sumamente estrecha, cómo tendrá que sufrir lo que nosotros hoy llamamos el castigo del potro, es decir, que sus miembros sean estirados en esa cama, digamos, de tortura, y cómo finalmente padecerá la muerte allí en la prisión, padeciendo hambre. Detalles que coinciden entre San Agustín y Prudencio. Pero hay detalles que el mismo Prudencio nos refiere que San Agustín no nos cuenta. De tal forma que hoy los especialistas nos dicen que los sermones de San Agustín nos sirven, por una parte, para ver el testimonio más antiguo, cómo fue realmente la pasión de San Vicente de Zaragoza, con un relato, por así decirlo, de una familia africana del norte de África. Y San Vicente de Zaragoza, en su relato, que he hecho por Prudencio, tenemos un relato de la familia española. Posiblemente en España, claro, al haber una gran devoción, una gran veneración a San Vicente de Zaragoza, se añaden una serie de detalles que ya no forman parte del martirio, sino que van formando parte de la leyenda del santo. Nos cuenta, por ejemplo, Prudencio en el Peristéfanon, que el cuerpo de San Vicente, una vez que queda sin vida, será expuesto, quería aquel procurador romano, como pasaba en muchas ocasiones con los mártires, sobre todo en la parte de las Galias, quería que su cuerpo no quedara ninguna huella de él. Y para ello, y un poquito para humillar al mártir, quiso que el cuerpo fuera devorado por las fieras. Y nos cuenta San Prudencio que entonces un cuervo bajó y un cuervo estuvo defendiendo el cuerpo de San Vicente para que ningún animal se acercara a él, y que finalmente el cuerpo fue arrojado al mar. Son detalles que nos hacen ver la veneración popular, el culto popular que existía ya en España floreciente a los mártires, con una serie de detalles que la devoción popular va añadiendo. Los hermanos agustinianos, por lo tanto, nos dan un testimonio muy rico de cómo era el relato y cómo fue la pasión, cómo fue el martirio de San Vicente de Zaragoza, y por lo tanto no son solamente una pieza, por así decirlo, oratoria, espiritual, retórica, son también una pieza histórica, donde nosotros podemos reconstruir documentos de la antigüedad que hoy ya no tenemos, a los cuales San Agustín tuvo acceso, y que nosotros podemos darnos cuenta cómo era realmente ese relato gracias a los sermones agustinianos. Por ello, pues, en este culto a los mártires, San Agustín también nos invitaría a nosotros, por una parte, a recordar que las persecuciones, como decía al principio, no se han terminado. Las persecuciones continúan el día de hoy, pero como mencionaba San Agustín, no son la persecución del león, es decir, una persecución violenta, aunque por desgracia todavía hoy en algunas partes de la geografía del mundo sigue existiendo una persecución violenta contra la Iglesia, pero sobre todo San Agustín nos invita a estar muy atentos al segundo tipo de persecución, la persecución del dragón, es decir, la persecución sutil, velada, escondida, donde se te intenta llevar a que renuncies a tu fe para finalmente olvidarte de Cristo. San Agustín nos invita, por lo tanto, a ser fieles a la fe que tenemos, igual que los mártires. Soy Enrique Gato de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto haberles acompañado esta mañana.